Vamos a recibir ahora en la vuelta al diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Hola, Leopoldo, ¿cómo le va? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Walter Pedraza, los saludamos en la 530. ¿Qué tal? Bien, bien, un gusto en estar con todos ustedes. Claro, bueno, estábamos con muchas ganas de conversar con usted, fue una semana muy, muy intensa. Tenemos, por supuesto, ganas de... No te imaginas la que viene. Sí, sí, la que viene, claro, sí, el miércoles es un día clave, ¿verdad? El día miércoles va a ser un día clave y puede transformarse en un día histórico en materia de fechas importantes, de movilizaciones populares, pero además toda la semana, también el 20 de junio, el Día de la Bandera, ahí estaremos marchando cada uno de nosotros con su bandera, en su auto, en su bicicleta, en su moto, hacia el lugar donde no está presa Cristina, está presa la patria. Bien. Y entonces, bueno, toda la semana va a haber actividades. Bueno, Leopoldo, usted pudo estar en contacto con Cristina, ¿verdad? Sí, el día que ella retornó, a su casa desde Mateu, cuando se oficializó, se materializó esto que le llaman una sentencia judicial, y que en realidad es un bando casi parecido a los bandos militares que le impone una prisión injusta y una proscripción aún más injusta. Claro, y porque nosotros la estamos viendo, afortunadamente, ¿no? Muy sólida, con mucha energía. Entiendo que también debe haberle transmitido a ustedes lo mismo, ¿no? Absolutamente, y desde el primer momento, como siempre. Esa es una energía que, yo digo, emana naturalmente de los líderes. Yo he tenido la suerte, siempre digo que es un privilegio, de estar cerca de dos grandes líderes, de Cristina Kirchner y de Raúl Alfonsín. También él en su momento tuvo la entereza de enfrentar situaciones que no lo afectaban directamente, pero sí afectaban la democracia, como el caso de la sublevación de Semana Santa. Sí. Y ustedes recuerdan el coraje que significó que se subió al helicóptero y se fue él personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los sublevados y a la vez a evitar un baño de sangre a la Argentina. Y bueno, y Cristina tiene ese temple y ese carácter, ¿no? Y está demostrando que, bueno, que no le rehúye en absoluto a los designios de la historia, ¿no? Y a las cosas que se le van planteando y que la tienen como protagonista. ¿Cómo le parece que está tomando esto? Podemos decir el gobierno, la derecha, el macrismo, los poderes concentrados, el grupo Clarín, ¿no? Que es factotum del lawfare y de toda esta etapa que estamos atravesando. Con una alegría irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque esa decisión, que efectivamente fue alentada por todos estos grupos que acabas de mencionar, puede traer consecuencias muy graves a la Argentina. De hecho, la historia de las proscripciones lo demuestra. Tanto la proscripción que se practicó contra Irigoyen después del golpe de Uriburu en el 30, que significaron 15 años de fraude patriótico, como lo llamaban los oligarcas, de la década perdida, de entrega de la Argentina al imperialismo inglés y de persecuciones, recién culminaron en el 45, cuando volvió a haber elecciones libres en las que fue electo precisamente Perón. Y pocos años después, otra vez la misma historia, 18 años de proscripción después del golpe contra Perón en el 55. Bueno, y esa tragedia está más fresca y más cercana en la memoria colectiva. Persecuciones, torturas, inestabilidad de gobiernos democráticos que duraban menos que 20 centavos en la puerta de un colegio, ilegitimidad. Y bueno, se terminó también cuando le restituyeron el grado de general que le habían sacado y anularon las causas truchas, que en este caso también fueron aplicadas a Perón. Pero fueron actos de fuerza, golpes de Estado los que impusieron esas proscripciones. Sí. Esta tragedia está originada en el trío mafioso de una Corte Suprema de Justicia que se denomina como tal, pero coronó todo un proceso irregular que se inició de persecución contra Cristina, que de punta a punta ha sido una parodia, que no ha podido ni siquiera demostrar la más mínima
culpabilidad de Cristina en todo esto, que la han tenido que fundar en teorías muy peligrosas, como por ejemplo la autoría mediata, no hay una relación inmediata de Cristina con los hechos, o lo que se denomina una omisión impropia, es decir, el no haber adelantado o no haberse adelantado o no haber sabido lo que ocurría. Te imaginas que esas dos teorías de aquí en adelante ponen en riesgo a cualquier ciudadano en la Argentina que ejerza cualquier cargo en cualquier lugar del país. Como no había pruebas concretas, no pudieron probar nada, tuvieron que inventar estas dos teorías que de aquí en adelante son, digamos, la amenaza de persecución a cualquiera que ejerza un cargo público electivo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, que es un Poder Judicial, el de Argentina mafioso, pretende erigirse en la herramienta que discipline, más allá de los gobiernos que vayan pasando, en favor de estos grupos mediáticos, como el caso del Grupo Clarín, o en favor de los grandes grupos económicos. Hoy precisamente Bonelli en Clarín escribía que los lobos de Wall Street, viste que él utiliza mucho esa figura, los lobos de Wall Street habían leído la sentencia de la Corte y estaban satisfechos. Claro, ¿cómo no van a estar satisfechos? Porque ¿quiénes son los lobos de Wall Street? Paul Singer, BlackRock, los acreedores de la Argentina. Por supuesto están contentos. Así es. Porque esto no solamente lo empujó Clarín, no solamente lo empujaron los genocidas que quieren venganza porque fueron castigados como corresponde por sus crímenes de lesa humanidad, sino que también fue empujado de afuera. La Cámara Argentina de Comercio, la ANCHA norteamericana, argentino-norteamericana, también reclamaba, después de que se cayó Ficha Limpia, una nueva ley de ficha limpia, porque buscaban la proscripción de Cristina. Tal cual. Ahora quedó clarísimo, ¿no?, el tema de ficha limpia, que bueno, que tanto conversamos, incluso lo conversamos con usted, Leopoldo, acá al aire, que ese era el objetivo principal. No salió por ahí, bueno, por algún lugar tenía que salir. Por eso no salió el tiro, no salió ficha limpia, bueno, salió esto. Esto que es, reitero, una decisión arbitraria de tres personas que además son tres fulleros, porque además se viven haciendo zancadillas entre ellos. Totalmente. Yo quisiera verlo ahora a Lorenzetti, que nos mandó infinidad de mensajes después del juicio político a la Junta, a ver si podíamos nosotros hacerle juicio político a Rosati, dónde se mete y dónde se esconde, porque quería a toda costa ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por eso está actuando de esta manera Lorenzetti. A él en particular se está vengando de que Cristina no avaló los pedidos que él le hizo al gobierno de Milei respecto a las designaciones en la Corte. Él pretendía moverle el piso a Rosati y volver a ser presidente de la Corte. Como eso no ocurrió, de la noche a la mañana se transformó en el juez de la Corte que más rápido quería que saliera este fallo para la proscripción de Cristina. Son vengativos, son revanchistas y son fulleros. Totalmente. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. Bueno, ¿qué tal, Víctor? Si los lobos sin duda se pusieron contentos. Ahora, eso no se vio reflejado en los mercados, porque hoy los bonos y el normal se fueron al piso, bajaron. Pero igual mi pregunta iba por otro lado. Acabamos de dar la información que el doctor Daniel Shermanos, en nombre de la agrupación Abogados Solidarios, en el día de ayer había presentado un amparo refiriéndose a la inconstitucionalidad de este fallo en lo que hace a la proscripción de Cristina, y lo presentó ante la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Y acaba de resolver el juez Alejo Ramos Padilla, expresando que sin perjuicio del análisis respecto de la legitimación del actor que pudiera corresponder, se observa que la decisión sobre la posible candidatura invocada, diputada provincial por la tercera sección electoral, resulta de competencia de la justicia provincial y o de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires en oportunidad de oficializar las candidaturas para cargos electorales provinciales. Sí. Y concluye que por estos motivos corresponde declarar la incompetencia de la justicia federal para entender en la acción de amparo interpuesta, lo que así se resuelve. ¿Qué es lo que está diciendo Ramos Padilla acá? Que es, como dice Shermanos, inconstitucional porque el derecho electoral está por encima de una sentencia, y que es la justicia de la provincia de Buenos Aires la que debe resolver en ese sentido. ¿Aparece otro ingrediente?
Yo no lo interpreto de esa manera, no. No, lo que está diciendo es, a mí no me compete pronunciarme sobre este tema. ¿Por qué? Porque las elecciones provinciales, que son las que están fijadas en principio para el 7 de septiembre, no son de competencia del doctor Ramos Padilla, es de juez federal con competencia electoral, y entiende cuando hay elecciones nacionales, o sea, la del 26 de octubre sí son de competencia de él. Pero esta elección, que se realiza por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires en estas condiciones, es puramente provincial, es para cargos provinciales. Entonces lo que le está contestando al doctor Germanos es, yo no me puedo pronunciar sobre esta cuestión. Vaya a la Junta Electoral Provincial, que es la que va a tener que oficializar candidaturas. Pero él no adelanta una opinión respecto a si es constitucional o no lo es la presentación. Lo que dice es, sin desmedro de discutir la legitimidad, ahí lo que le está diciendo es, bueno, habría que ver si usted está legitimado para llevar adelante esta acción. En todo caso podría estar legitimado el candidato o la candidata. Sin desmedro de eso, le quiero decir que a mí no me compete pronunciarme sobre la cuestión. Correcto. Así que por ahora no cambia nada. Eso. Claro. No cambia nada. No hay que hacer una interpretación forzada. Bueno, no sé qué hará el doctor Germano, si se presentará o no a la Junta Electoral de la provincia. Pero lo que dice Ramos Padilla es, además de discutir si usted está legitimado, cosa que pone en duda, pero no se pronuncia sobre el fondo del tema, yo no soy competente para tratar esta cuestión. Lo tiene que resolver la Justicia Provincial Electoral. En todo caso, si él se presenta a la Justicia Electoral. Ahora, Leopoldo, ya que Víctor sacó este tema, porque a mí me surgió una duda con respecto a que estuve escuchando, bueno, a Veraldi, estuve escuchando un montón de especialistas que, además, ¿no?, del representante de Cristina, con respecto a los tiempos, ¿no?, para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, y otros organismos internacionales. Ya se hizo Dalbón hizo una presentación en La Haya y Veraldi irá por el tema Corte Internacional de Derechos Humanos. Son dos carriles distintos. Pero ¿existe la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata? ¿Hay, digamos, alguna otra instancia más allá de el tema de su condena? Porque insisten mucho algunos colegas en preguntar esto, ¿no? Se lo preguntaban a Veraldi y Veraldi respondió, bueno, a ver, yo no me ocupo de esta causa, como digamos, del perfil político de la causa, eso va por otro carril, por eso se lo consulto. Él se ocupa de la cuestión penal. Exactamente. ¿Puede suceder eso? ¿Puede haber alguna presentación? ¿Se pueden separar estas dos cosas o forman parte de lo mismo? Porque hay mucha expectativa con respecto al futuro de Cristina. A veces por un momento tenemos la sensación de que todavía no nos cae la ficha de que tiene una inhabilitación de por vida, ¿no?, para ejercer cargos públicos. Pues sí. A ver, yo te podría contestar lo mismo que Veraldi o algo parecido. Bueno. No te voy a decir que yo me ocupo de la cuestión penal, porque yo no soy abogado. Sí. Pero tampoco me ocupo de una decisión política que me excede largamente. Sí, sí. Digo, a ver, en términos estrictamente jurídicos, pareciera que no. Ahora, también no es menos cierto que hubo una situación muy parecida con Lula, y 2 años después, si mal no recuerdo, 3, no recuerdo bien ahora el tiempo que transcurrió, Lula terminó siendo candidato a presidente de la Nación. Sí. Me acuerdo, sí, plumosamente, de que él hizo un recurso a un organismo internacional, sí, no a un organismo regional. Si mal no recuerdo, Lula no fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que fue directamente a la ONU. Y creo que de allí surgió después una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que fue la que declaró la nulidad del juicio, porque ustedes recuerdan, se pescó una conversación del sinvergüenza de Moro, al que Lorenzetti trajo para fotografiarse junto a Bonadío. Así es. Se pescó una conversación donde el Moro daba instrucciones de cómo armar la causa contra Lula con pruebas falsas. Sí. Exacto, a los fiscales. Claro, exactamente. Estoy seguro que si escucháramos los teléfonos
de muchos de los jueces que intervinieron en esto, ocurriría exactamente lo mismo. Mirá, sin escuchar ningún teléfono. Sí. Lo que pasó en este caso con el tribunal que la condenó a Cristina es exactamente igual, pero es un calco, de lo que pasó con la jueza Macintosh. Exactamente lo mismo. Ese sí es un caso que conocen todos los argentinos, sí, porque bueno, en el medio estaba Maradona. ¿Qué pasó con la jueza Macintosh? Estaba avanzando el juicio y de pronto se descubrió que la jueza había hecho un contrato con una productora para filmar un documental sobre el juicio, con un guión que ella venía siguiendo estrictamente. Como todo guión tenía un final. El final tenía que coincidir con la sentencia, o si querés la sentencia con el final del claro. guión. Bueno, como se descubrió a tiempo, se la separó y se anuló el juicio. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires tenés una corte independiente presidida por sí, una extraordinaria jurista como Hilda Kogan. Sí. Acá pasaba lo mismo. Ellos tenían, estos tres, tenían un guión armado, sobre todo el presidente del tribunal. Se descubrió después que era compinche del fiscal en un equipo de fútbol que jugaban en la quinta de Macri, que era el denunciante. Sí. Tendría que haber pasado exactamente lo mismo, pero porque no pasó. siguieron ese guión. Claro. No tenían un contrato con una productora, tenían un contrato con Clarín y con Macri. Pero bueno, es un caso exactamente igual al de la jueza Macri. Bien, bien. Bueno, Leopoldo, la verdad es que me quedé pensando en lo que nos decía al principio y coincido que la semana que viene va a ser aún más intensa que esta y que, por supuesto, iremos y transitaremos todos el curso de la historia de los acontecimientos. Como sí, siempre, no sé si... Vamos a transitarlos. Sí, exactamente. Preguntas para hacerle tenemos, por supuesto, un montón. Sabemos que tiene un compromiso, o por lo menos eso. Haceme dos más y terminamos. Bueno, a ver, va entonces Víctor. ¿Cómo se está sucediendo? Porque además de esto sigue funcionando la Cámara de Diputados y ayer se tomaron algunas iniciativas, por lo menos hubo información al respecto de que diputados podía empezar a acelerar algunas causas, en el Senado el caso del juicio político. ¿Cómo se va a resolver, si es que se resuelve de una vez, el tema de la comisión investigadora de Libra, las autoridades? Yo creo que se está cerca de destrabarlo. Lo que le quiero decir, bueno, soy diputado y tengo que responder por lo que es mi ámbito de trabajo y de labor, pero lo que le quiero decir en términos generales es que nosotros vamos a dar batalla en todos lados. En la Cámara de Diputados, en el Senado, en la calle, en los colegios profesionales, en las universidades. No es que la resistencia la va a tener que hacer la gente mientras nosotros miramos por el balcón de la Cámara de Diputados. El otro día me tocó representar al bloque de Unión por la Patria. Hubo una reunión donde quisieron reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales para modificar la composición de la GN. Bueno, no importa el tema. Nosotros fuimos, nos sentamos, se inició la reunión, impugnamos la reunión y nos levantamos y nos fuimos. Con mucha suerte porque nos acompañaron 2 o 3 del bloque que preside Juliano, con lo cual no pudieron ni siquiera darle despacho a lo que querían. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a naturalizar, desde ya no vamos a naturalizar esta detención arbitraria de Cristina, pero tampoco vamos a naturalizar, porque sería validar un régimen autoritario, que el jefe de la Policía Federal haya dicho a cara descubierta que la orden de detención contra Juan Grabois se la dio el jefe de policía. Sí. Eso es violación flagrante de la Constitución. No estamos en estado de sitio. Claro. El presidente de la Nación no solamente tiene prohibido meterse en causas judiciales, sino que no puede ordenar la detención de un ciudadano, y mucho menos la ministra esta de Seguridad, la mercenaria de la violencia institucional, como digo yo, porque esa es una disposición que solo puede estar contenida en un estado de sitio declarado por el Congreso. Y otra cosa que no vamos a tolerar más es naturalizar que nos sitien el Congreso, la última... El miércoles, pasada. Sí, fue impresionante. No se podía ingresar por ningún lado. Pero ya no es solamente para pegarle a los jubilados. Eso limita la libertad de movimiento de los diputados. Suponete que hay una sesión y no me dejan pasar y con eso se cae el quórum porque falta un diputado, o al revés. Entonces digo, no vamos a naturalizar eso. El presidente de la Cámara de Diputados tiene el derecho
y la obligación, pero además tiene la facultad, porque yo he sido presidente de la Cámara y lo conozco bien, de pedir el retiro de las fuerzas federales del perímetro del Congreso. Y no lo hace porque es cómplice de Bullrich. Claro. Pero nosotros no vamos a dejar que le sigan pegando a jubilados en esa zona, y mucho menos tampoco vamos a dejar que nos intimiden en nuestra función como legisladores. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, hasta que no se corrijan estas cosas, no vamos a legitimar actos de esta naturaleza. Por eso te digo, la batalla la vamos a presentar en todos lados. Bien, queda la última, Leopoldo, y le agradecemos como siempre su amabilidad, y bueno, los oyentes siempre que usted está charlando con nosotros nos mandan un montón de mensajes, agradecen, ordena, le da claridad, le mandan saludos, le mandan abrazos, y bueno, quería transmitírselo. Pero le agradezco mucho. Sí. Por otro lado, vuelvo un momentito a la Corte, a este triunviro. Usted los definió como 3 fulleros. En un futuro, ¿no? Si se amplía la Corte, los nuevos miembros de la Corte pueden pedir la revisión de este fallo, ¿verdad? Bueno, pueden ser instados por las partes a pedir la revisión del fallo, pero bueno, todos son caminos largos, sí, pueden ser más largos o más cortos de acuerdo a las condiciones políticas. Vuelvo al ejemplo Lula. El de Lula fue un camino, yo diría, intermedio, no fue muy largo, tampoco fue muy corto. Ustedes recuerdan que cuando Lula estaba preso llevaron de candidato a Haddad, que era un candidato, digamos, de compromiso a la elección. Se sabía que el PT en esas condiciones iba a perder. Entonces todo depende. Ahora, si el camino de los recursos, si el camino de la llegada a los organismos internacionales o regionales es más largo o más corto, y eso va a depender, vuelvo a repetir, de la gente, de la calle, de la movilización. Como todo. A ver, ¿ahora qué quieren hacer con Cristina? ¿Le quieren negar la domiciliaria? Por eso, no es que con el fallo empezó la proscripción y la persecución. Perdón, no es terminó, que el final terminó, es el principio. El principio respecto a Cristina y el principio respecto a cualquier argentino que se levante contra estas políticas. Entonces ahora la quieren cancelar, quieren separarla de la gente, quieren que su voz no se escuche, porque le tienen miedo hasta eso, a la voz, a la imagen, al cariño y a la relación que tiene Cristina con la gente. Entonces, ahora, ¿todo eso de qué depende? Depende de la movilización popular. El miércoles eso va a quedar patentizado en una de las movilizaciones populares más grandes de las que tengamos memoria en los últimos años. No tengan ninguna duda. Bien. Bueno, ahora sí los dejo. Bueno, Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Leopoldo Moró, la verdad, una voz que cada tanto nos hace bien escuchar. Él además estuvo 2-3 semamas antes machacando muchísimo, ¿no? Y mostrando cómo se estaba armando el último tramo de este proceso de lawfare.